Ya, me parece que Ok, usted perfecto. está No, pero grabando. graba tú. Si usted ya le dio grabar, no puedo Ah, hacerlo yo. vale, perfecto. Entonces yo le doy, no hay problema. Sigue. Gracias, gracias. Entonces, bueno, ¿verdad? Como les decía, entonces mi propuesta sería cambiarlo, es decir, yo ahorita voy a continuar con el material que yo había pregrabado, o sea, lo voy a dar ahorita, ¿verdad? Lo vamos a conversar ahorita, verlo ahorita y tal. Y lo que falte en la sesión del sábado, que yo sé que lo alcanzamos a cubrir. Y este último tema, que es el análisis de los derechos humanos desde una perspectiva de colonial, ese sí voy a ver la forma de que podamos arreglar el inconveniente en la plataforma y que ustedes lo puedan ver en la sesión asincrónica, ¿verdad? Como este material estaba de todas maneras para verlo en una sesión de miércoles, es decir, una sesión de 2 horas, pues no sería tan extensos los videos que les voy a dejar, es decir, dejaría pues 2 videos y algo para que ustedes consulten. Y cuando suba este material y tal, lo que haría sería colocar ahí mismo la evaluación, que como les había dicho al inicio de este módulo, ¿verdad? En realidad, pues es un examen algo sencillo y de selección múltiple que va a estar en la plataforma. Ahora, yo quisiera aprovechar para consultarles ahorita a quienes están acá si han tenido, bueno, primero qué piensan de la propuesta, ¿verdad? Realmente puedes pedirles una disculpa por los inconvenientes que hemos tenido con el acceso y otras cuestiones de la plataforma. Segundo, también pedirles una disculpa de mi parte porque pues considero que a pesar de los inconvenientes que hemos tenido con la plataforma, pienso que mi comunicación pudo haber sido mejor, ¿verdad? Tal vez por correo electrónico o por la misma plataforma, ¿verdad? Sin embargo, entiendo que algunos y algunas han tenido inconvenientes para poder ingresar tanto a la plataforma, ¿verdad? Y algunos incluso me escribieron por correo electrónico un par de ustedes, ¿no? Entonces quisiera brevemente, tal vez, si alguien, ¿verdad? No sé si todos, pero si quisieran como brindar alguna o comentario al respecto, ¿verdad? O si todos están de acuerdo con la propuesta que les acabo de hacer, es decir, que sigamos ahorita con el temario normal, el sábado también, y que lo que falta de contenido, pues yo ese sí, pues me comprometo a hacerlo nuevamente, ¿verdad? Dejarlo como solventar el problema de que los videos no se pudieron subir, el material no se pudo subir, solventarlo para antes del sábado y ahí mostrárselos cuando ya les quede habilitado y que así ustedes puedan revisarlo antes de que empiecen con Metsi, ¿vea? Eh, no sé si todos y todas estarían de acuerdo o si, digamos, alguien dice no me parece o tiene otra propuesta o otra forma en la que pudiéramos abordar ese contenido. Hola, no sé si me escucho. Hola David, sí. Bueno, haciendo comentarios con respecto a lo de la plataforma. Eh, sí, yo entiendo que hubo ahí un problema como para subir los archivos, ¿no? Y yo me di cuenta revisando y ahí estaba la nota. Yo creo que, eh, o sea, no se pudo hacer más. Yo veo, es mi perspectiva. Yo lo único que hice es estuve preguntando con mis compañeros del grupo para ver si ellos tenían también un problema y lo mismo, pero no le veo mayor perjudicación a lo que estamos viendo ahorita. Y sí estoy de acuerdo con que ahorita sigamos en la misma secuencia de donde quedamos el miércoles pasado. Con lo del último tema que decías que era derechos humanos con una mirada de colonial. Creo que sí me interesaba la parte que decías que iba a haber como un tipo de discusión. Y si es asincrónica, sí creo que se perdería esa parte, ¿verdad? Ujú. Y Sí, David, entonces, perdón, creí que no, habías no, no, terminado. no, tranquila. No sé qué tan posible y sí que es, y la propuesta que voy a decir también es un poco cansada quizás, pero sí me gustaría tener esa parte de la discusión. Y que el día sábado se iniciara a partir de las 7 o terminara una hora más tarde, a las 12, pero igual no sé, porque sí, son 4 horas y sí es bastante cansada esa jornada. Y si no, también estoy de acuerdo con la otra propuesta.
Bueno, gracias David por tus comentarios y tu propuesta. La verdad es que, miren, yo no me atrevería a pedirles tiempo extra, ¿verdad? Y justamente por eso había propuesto dejar mi clase para que ustedes la revisaran asincrónica y que no les tomara, pues sí, no pedirles un día extra, no, porque digamos no se puede también porque luego vienen otros docentes y hay otros temas y tal, vea. Ahora, que si todos y todas ustedes, porque no puede ser la mayoría, o sea, tienen que ser todos y todas ustedes. eh, Toman el acuerdo de que nos tomamos más tiempo el sábado, el mismo sábado, podemos hacer todo esto. Ahora, ya te doy la palabra, Carla. Lo que podemos hacer también es que yo para ver este tema, ¿verdad? De la discusión sobre la decolonialidad y tal, lo que iba a hacer es justamente dejarles un foro. O sea, para que lo discutiéramos entre todos y todas en el aula virtual. O sea, hay alternativas, pues, digamos. Quizás no sería en vivo como lo hicimos la vez pasada, que la dinámica fue bien chiva, que yo sé que les gustó. Y justamente yo, esta era la idea que tenía con los videos que les había dejado para la cuestión asincrónica, ¿verdad? No sé, doctora, no, Elizabeth, la molesto, no sé si le puedo molestar con el micrófono. Quizás no me ha escuchado la doctora. Doctora Cubías, no sé si me escucha. Él, ¿está hablando? Perdón. Elizabeth, gracias, gracias. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Había dejado esto cabal para que hubiera como un poco más de interacción entre ustedes y tal, pero lo que pasa es que, claro, las discusiones y todo esto dependían de los videos, ¿verdad? Que no se pudieron subir, entonces no podía como ponerles un foro así aislado hablen de la nada, o sea, lo estoy haciendo chiste, pues, pero ustedes me entienden, vea. Carla, por favor. Buenas noches, no sé si se escucha. Eh, para mí es bastante complicado, digamos, entrar antes a la clase a las 7 de la mañana o quedarme después porque yo la tomo en el horario de mi trabajo. Entonces a mí me han dado chance de que pueda estar escuchando la clase y resolviendo algún pendiente súper rapidito o solo escuchando la clase. Entonces quedarme tiempo extra se me complicaría un montón. Sí, gracias, Carla. Sí, yo agradezco la propuesta, David, pero por una persona que no pueda, creo que con eso es suficiente para que no, quizás lo hagamos de otra manera, como les decía, ¿verdad? Resolver que sí se puede hacer la cuestión de forma sincrónica, justamente por esto, ¿verdad? Ahora yo quisiera, pues sí, quiero ver, yo veo aquí, digamos, Luis dice que está de acuerdo con la propuesta anterior, Rocío también, Reini también, muchas gracias, Renato también, Jacqueline también, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer es esto, ¿verdad? Em, Quisiera también que me confirmaran si el correo electrónico que ustedes han puesto en la plataforma, en el Moodle, si ustedes ese correo lo usan y lo revisan. Porque lo que yo voy a hacer, pues me dieron ver, mañana es jueves, ¿verdad? Entre mañana y el viernes, ¿verdad? Es también comunicarme con ustedes por correo electrónico, ¿verdad? Este, y igual el mismo sábado, en la sesión del sábado, quisiera pues ver esto por cuestión de que hay alguna consulta, cuestiones así, ¿verdad? Para la cuestión del material. Eso para mí sí sería importante como confirmarlo, e igual confirmar si alguien hay archivos de PDF para leer, empecemos con esa lectura. Gracias, Renato. Sí, la idea de eso, como yo les comenté en la primera sesión, la idea de eso es que nosotros hagamos las lecturas en la clase, ¿verdad? No extra clase, sino en la clase para la discusión. Entonces, para la cuestión de la decolonialidad, perdón, lo que vamos a hacer es que va a haber una de las partes de ese trabajo va a ser hacer la lectura, ¿verdad? Que no es una lectura así súper larga, sino una lectura que les va a tomar quizás unos 20 minutos, 30, y luego tienen que participar en el foro y tal, ¿verdad? Un poco es así. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les dije que la idea es em, que no es que se lleven cosas extra, pues, sino que el trabajo que vamos a hacer lo hagamos aquí? ¿Vea? Entonces, si usan el mismo correo, todos usan, o sea, todo el correo que está ahí, sí lo usan y lo revisan, ¿verdad? Porque ese, digamos, para disminuir los errores de comunicación de mi parte, de nuestra parte, ¿verdad? Y también, bueno, Jocelyn, de acuerdo, y también eh, eso, ¿verdad? Confirman y todo lo demás. Entonces, pues, ¿les parece que hagamos así, verdad? Si gustan para quienes acaban de sumar, repito, ¿verdad? Gracias a todas y todos por confirmar. Repito, vea.
Gracias, Azucena. Lo que vamos a hacer ahorita es pues continuar donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Y el sábado, pues vamos a cerrar las agendas que teníamos, el tema que les acabo de mostrar acá, y lo que quede pendiente, que es el tema de la decolonialidad y tal, lo que voy a hacer es que lo voy a subir, pues sí, con videos y tal, una lectura, ¿verdad? Y ahí mismo, en esa sección, ahí mismo va a estar la evaluación final, ¿verdad? Así lo vamos a hacer, ¿verdad? Que como les decía, la evaluación pues no es una cosa, o al menos yo no he diseñado con base en los temas que tenemos, algo así pues que vaya a ser, o sea, es acorde a la temática, ¿verdad? Pero pues a una cuestión de opción múltiple y tal, ¿verdad? Más o menos como es más que todo para evaluar, en mi caso sí, pues se explicaron bien los temas, si hubo retentiva de los temas, ¿verdad? Y pues sí, identificar a futuro si hay otras oportunidades o áreas de oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, ¿verdad? Ya con el contenido, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. Bien, entonces, lo que sí me recuerdo que les puede colocar en el aula virtual, ¿verdad? Porque no son, porque están linkeados en otra plataforma, ¿verdad? Fue justamente parte del material que nosotros revisamos en la sesión pasada, ¿verdad? No sé si todos se acuerdan qué fue lo último que revisamos la sesión pasada, acá la última discusión que tuvimos. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos de el Mentimeter? ¿Alguien se acuerda de lo que estábamos hablando? ¿Alguien quisiera? ¿No? ¿Nadie? No era lo del significado de los derechos humanos, como la palabra que se nos venía, como respeto, otros pusieron, y todos esos. Exactamente, eso es lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Estábamos hablando de que si se habla de derechos humanos en El Salvador o si no se habla de ello, ¿verdad? Y nosotros sacamos algunas, o sea, algunas impresiones de la discusión en equipo, ¿verdad? Sobre justamente esa cabal, 11-11 me ha puesto aquí Renato, ¿verdad? Hicimos la discusión de que la última pregunta fue de quién es la principal obligación del cumplimiento de los derechos humanos, si es de todas y todos o si es del Estado, ¿verdad? Y teníamos un grupo dividido, bueno, no, perdón. Teníamos un grupo con opiniones distintas, ¿verdad? Que la mitad del grupo decía, bueno, yo creo que el Estado es quien tiene que garantizar los derechos humanos, ¿verdad? Y otros que me decían, no, yo creo que em, el principal responsable de garantizar los derechos humanos, pues somos todas y todos, ¿no? Entonces, en esa discusión nos habíamos quedado. Ahora, lo que íbamos a ver en ese momento, a partir de ese momento, es que íbamos a hacer un breve recorrido de la historia de los derechos humanos desde 1948 para acá. ¿Por qué lo íbamos a hacer así? Porque vimos un material en el que vimos un recorrido breve de cómo la humanidad en diferentes momentos, aunque el término derechos humanos propiamente lo acuñó hasta 1945 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y después de los dos conflictos bélicos principales del siglo XX, lo que íbamos a ver en ese momento y lo que vamos a ver hasta hoy, ¿verdad? Es qué ha pasado de 1945 para acá. Entonces yo les había dejado en la plataforma un video introductorio de un tema que algunas de las compañeras que están en esta clase habían mencionado, es la historia de los derechos de las mujeres. Lo vamos a ver en este momento, es un video corto, es un video breve y luego vamos a entrar a platicar o a comentarles yo más bien acerca de el desarrollo de otros derechos humanos hasta la actualidad y luego vamos a continuar con los temas que les mencionaba, ¿verdad? Sobre el derecho internacional humanitario, el derecho constitucional de los derechos humanos y yo creo que sí nos da chance para empezar a ver el sistema universal, el sistema universal de los derechos humanos, que es la ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me permiten acá, solo vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Me avisan si todos tienen audio. No se escucha. ¿No se escucha?
No, no se No, no escucha. se Va, escucha. ahorita vamos a arreglar eso. Déjame ver. Voy a dejar de compartir. La vez pasada no tuvimos problema, ¿verdad? Con esto. Las mujeres y las niñas son líderes. ¿Hoy sí? Hoy Sí, hoy sí se sí. escucha. Sí, ya se escucha. Perfecto. Ahí dejo. Impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales, y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación igualdad y permite... Bien. Voy a dejar de compartir ahorita. Bien, entonces veíamos muy brevemente, o sea, muy rápidamente, eh, a ver, muy rápidamente, ¿verdad? Porque es un video sumamente corto, pero cuál más o menos ha sido la historia o la génesis de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, justamente que siempre he representado, como lo vamos a ver, lo hemos discutido en diferentes momentos, ¿verdad? Es una historia de lucha, los derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto, una de las luchas más importantes en cuanto al tema de derechos humanos, en cuanto al tema de, pues, de equidad y de trato sin discriminación entre nosotras y nosotros, tal y como los derechos humanos lo dicen, ¿no? Es precisamente que las mujeres, ¿verdad?
no sufran ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? No suframos ningún tipo de discriminación por el hecho de, eh, por nuestro sexo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Perdón, quiero dar la palabra para alguna pregunta antes de que continúe yo empiece a desarrollar acá un poco más del tema. No sé si alguna pregunta sobre este cortísimo video que acabo de poner o alguien que quisiera agregar algo. Me interesaría si alguna compañera quisiera eh, hablar sobre algún dato, algo que le pareció interesante. Si no lo hay, continuaría. ¿No? Bueno, hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos hitos más acá, o sea, aquí hace falta también, por ejemplo, la historia de las luchas feministas, ¿verdad? Y que es un poco eso, voy a ver la forma de incorporarlo en el último material que vamos a ver sobre la decolonialidad, es decir, aquí fue una cuestión como bien em, cronológica en momentos bien puntuales, ¿verdad? Y sí, efectivamente, algo de lo que a mí me parece que se habla muy poco es justamente de las mujeres, ¿verdad? Como Eleanor Roosevelt y muchas otras que fueron parte fundamental de los diálogos, las conversaciones y las mesas de trabajo para que precisamente se firmara la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, permítame un segundito, permítanme. Sí, yo solo quería comentar, buenas tardes, quería comentar algo que, bueno, se preguntaba qué nos parece interesante del video. Creo que me parece interesante como la evolución de cómo se conquistan estos derechos, porque, por ejemplo, en el tema que decía el video de las campañas, ¿verdad? De cómo se pasa a la virtualidad, ¿verdad? También estas luchas. Entonces los hemos visto como el movimientos como el Me Too, ¿verdad? Y y cómo se sigue también bajo contextos también, cómo se siguen adaptando estas luchas a los contextos, porque por ejemplo también, digamos, en el contexto de la pandemia también, cómo seguimos hablando, ¿verdad?, de derechos humanos hacia las mujeres, niñas y adolescentes en estos contextos. Entonces creo que es como, para mí es como interesante también de cómo se ha aprovechado, ¿verdad? Todo este tema del internet, ¿verdad? Las redes sociales y todo eso para hacer abordaje de los derechos humanos y realizar también, por ejemplo, en el ámbito periodístico, haciendo estos análisis también de cómo nos viene a afectar también la virtualidad. Por ejemplo, yo lo veía eh, hace poco, pues que estaba trabajando, que estoy trabajando un tema, lo veía, por ejemplo, con cómo trascienden esta violencia, ¿verdad?, a la virtualidad. Entonces, pero que se carece muchas veces de leyes que protejan a las personas, como por ejemplo, lo veía con el tema del acoso en las mujeres y sobre todo en niñas y adolescentes. Entonces, también hay hay como estos vacíos, ¿verdad? Ahora de que sí están estas violencias, como pasaron aquí, pero ahora, ¿quién nos va a garantizar, ¿verdad?, estos derechos? Muchas gracias, Reini. Te agradezco muchísimo esa opinión, Natalie, y después vamos a continuar ya con el contenido de la clase. Sí, Natalie. Yo quiero comentarles que para mí ser mujer, trabajar en medios ha sido un desafío completo, porque durante todas las etapas que yo tuve trabajando en medios, como que yo entregaba la vida entera, digamos, y como que la gente estaba acostumbrada a esa situación. Pero cuando yo decidí poner una pausa y decir voy a tener una familia, voy a tener hijos, ya iba yo como perdiendo valor como productora o como periodista porque estaba teniendo algo más importante que podría decirse o pensarse. Una lucha bien fuerte fue contra editores, hombres más que nada, irónicamente contra una mujer editora que también era madre. eh, Me sucedieron casos terribles, como que yo tuviera que salir corriendo al hospital y con una fiebre de una hija y me dijeran, estás mintiendo, eso no está sucediéndote. Es más, voy a ir con vos al hospital. Y yo, como una humillación terrible delante de todos los colegas. Y fueron situaciones bien yucas.
Entonces yo estoy pensando, sí, todos tenemos derechos y los derechos de la mujer, pero también a valorizar todas las etapas que como mujer tenemos derecho a tener. El derecho a ser madres, el derecho a tener una familia. En los países un poquito más desarrollados, inclusive hay nursery rooms para las mamás que llegan y necesitan extraer su leche, ¿verdad? Y necesitan pasar esos procesos, o sea, pero era como en mi tiempo, no sé si sigue siendo así ahora, ¿no? Pero en mi tiempo era como un pecado terrible, o sea, ¿cómo es posible que te hayas desdoblado de esa manera y dejar abandonados tus deberes y dedicarte a tener 2 hijos? Entonces yo tuve mi castigo por eso. Y sobre todo de parte de compañeros, pues, los editores, un par, no todos, hay que aclarar, porque no todo fue así. Pero yo creo que vale la pena comentar esta situación, porque resulta que no solamente se trata de la etapa de ser madre, sino que se trata también de que en medios, en algunos medios, hay que aclarar, y en algunos agencias de publicidad, podríamos decir, llegas a los 45 y te convertís prácticamente en alguien desechado. Entonces es bien curioso porque vaya, uno dice, tengo tanta experiencia Claro, y he acumulado tanta experiencia y tal vez las personas que ahora van creciendo en la carrera podrían aprovechar de esta experiencia, pero resulta que estás desfasado cuando en realidad no. Pero por la claro, edad, ellos piensan, no, ella no sabe de la tecnología nueva, cuando manejo 7 programas más, digamos. claro. Entonces, es bien complicado quitar ese estigma de las mujeres que ya somos mayores de 40, y que Ujú. no, no estamos a la par de la tecnología. Sí estamos, al menos Sí, por supuesto. una gran mayoría sí vamos al acorde con la tecnología y tal vez más avanzados, ¿verdad? Porque si nos interesa estarnos poniendo al día. Entonces, curiosamente, no es solo mi caso, sino que he hablado con colegas que tal vez tienen un poquito más de edad que yo y también han sido removidas de sus cargos. Gracias, Natalie. Me parece que has mencionado cuestiones, bueno, te agradezco que las hayas compartido, digamos, acá en el grupo con todos nosotros y que precisamente son realidades que nosotras y nosotros no debemos perder de vista. Y justamente yo agradezco tanto tu opinión, ¿verdad?, como la opinión de Reini, porque esto es de lo que vamos a hablar justamente ahorita. O sea, ¿qué pasa después de que se firma el acta de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros empezamos a descubrir, o sea, llegamos a un momento, por ejemplo, en los 40, ¿verdad? Que es cuando eso sucede, que nosotros como humanidad caemos en la cuenta de que debemos hacer un esfuerzo consensuado por que nos tratemos con equidad entre todos nosotros y nosotras, ¿verdad? Que nos tratemos con igualdad, con justicia, sin discriminación, etcétera, ¿no? Pero a partir de ahí, nosotras y nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que el camino que debemos recorrer para cumplir esos acuerdos implica otras luchas y otros procesos. Y eso es justamente en lo que ha devenido, por ejemplo, la incorporación de los derechos de la mujer, ¿verdad? O la perspectiva de género, como ahora se le conoce. O algunas de las cuestiones que mencionaba Natalie, ¿verdad? Que si bien es cierto, ahora son una realidad, son derechos que se han ganado porque precisamente nos hemos dado cuenta, y eso ya lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? De que eh, el camino o el avance de los derechos humanos está acompañado de los procesos históricos, ¿verdad? De procesos históricos de lucha y de exigencia, ¿no? Las personas, digamos, internacionalmente hablando, por ejemplo, voy a retomar las palabras de Natalie, las personas de 45 años a 50, todavía 59, no son consideradas como personas de tercera edad, son personas consideradas como adultas, pero precisamente en razón de que ha habido discriminación a personas de la tercera edad en razón de su edad, es que existen los derechos de las personas de la tercera edad, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, ver los principios, ¿verdad?, del derecho de las personas de la tercera edad en donde yo no sé si alguna vez, por ejemplo, ustedes los han revisado, ¿verdad? Las personas de tercera edad tienen derecho, por ejemplo, a escoger cómo quieren ser cuidadas y cuidados, a escoger si van a trabajar, cómo quieren realizar su trabajo, de qué manera, en qué condiciones. Tienen derecho a escoger con quién quieren vivir y cómo quieren vivir, ¿no?
¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente por el hecho de la edad no se puede considerar, como decía Natalie, inútil, ¿verdad? Una persona. Es un trato discriminatorio, ¿no? También, por ejemplo, en la universidad lo tenemos y en otros lugares porque pues es parte de la ley, es una exigencia de la ley, las salas de lactancia, ¿no? Ahora, precisamente, y también unos espacios para el cuidado de niños de cero, bueno, perdón, de 3 meses a 3 años, me parece, ¿verdad? Si no me equivoco, pero precisamente por eso, pues, porque, es decir, eh, también es un derecho de las personas, también es un derecho humano, el derecho a la familia, a tener una familia es un derecho humano. Claro, es un derecho que no fue considerado en la primera carta, ¿verdad? Es un derecho que nos dimos cuenta que teníamos que cuidarlo y protegerlo después. Y es que es justo lo que vamos a conversar ahorita, porque en el primer momento que la humanidad se sentó a platicar sobre cuáles eran los derechos humanos que nosotros teníamos, por los que teníamos que velar y pactar, ¿verdad? Que son los derechos que se conocen como los derechos de primera generación o al mismo tiempo los derechos civiles y políticos, ¿verdad? En general, este tipo de derechos son los que protegen las libertades individuales, ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando? Libertades individuales. Por ejemplo, estamos hablando de la libertad de expresión, ¿verdad? Estamos hablando de la libertad de religión. Estamos hablando de la libertad de credo, perdón. Estamos hablando, por ejemplo, todas aquellas situaciones que permitan a los ciudadanos, es decir, a las personas que forman parte de un país, a tener acceso a la vida política, por ejemplo, la libertad de poder pues, votar, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de libertades? Por ejemplo, la libertad de no ser discriminado por mi orientación, por mi sexo, ¿verdad? La libertad de no ser discriminado por mi raza, como lo dice la convención, ¿no? Entonces son todas estas libertades, ¿verdad? Son todas estas condiciones de igualdad y de buscar una primera parte, ¿verdad? De igualdad y no discriminación entre nosotros, lo que se considera como los derechos de primera generación, ¿verdad? Dicho de otra forma, quizás para aterrizarlo un poquito más, ¿verdad? Los derechos civiles son los que son reconocidos, ¿verdad? No solamente por todos los ciudadanos y ciudadanas de un país, sino que también son los derechos reconocidos por la ley, ¿verdad? Entonces, en eso se distinguen, por ejemplo, de otro tipo de derechos, ¿verdad? Que tienen otra naturaleza, yo qué sé, por ejemplo, algunos derechos comerciales, otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero los derechos civiles, por ejemplo, son los derechos que son concedidos dentro de un estado, dentro de un país. Por eso es que los derechos civiles, así como pueden estar en la Carta o en los pactos internacionales de derechos humanos, generalmente también están en las constituciones de los países. Yo estoy segura de que ustedes han revisado los artículos, pues, el articulado de la Constitución de la República, y si ustedes se fijan en los primeros artículos, por ejemplo, el artículo 2, 3, 4, digamos, hasta el 10, contienen muchas de estas libertades que yo estoy mencionando en ese momento. Ahí dice que a ustedes se les debe tratar con igualdad en todas las circunstancias. Dice también que ustedes tienen derecho a la práctica religiosa con la que ustedes se sientan mejor, a pensar libremente, a informarse libremente, ¿verdad? A poder expresarse libremente, etcétera. Entonces, luego de esta apuesta, ¿verdad? O luego de esta primera generación de derechos, entre los que estaba, como les decía, la libertad de expresión y todo lo que la libertad de expresión incluye, que es el pensamiento, la expresión, ¿verdad? Diferentes tipos, ¿verdad? Está también el derecho a un juicio justo, ¿verdad? Y todo lo que eso implica, es decir, tener un abogado, una abogada que el Estado me lo asigne, ¿verdad? Poder tener acceso a tribunales imparciales, ¿verdad? Que se me demuestre que tenga una consideración de inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial, ¿verdad? A ser escuchado en las cortes, etcétera. ¿Qué otras libertades tengo en esa primera generación de derechos? Bueno, tengo también, además de la libertad de religión y la libertad para votar, yo tengo también la libertad de circulación, ¿verdad? Y este derecho es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque es una libertad de circulación en la que no solamente yo estoy refiriéndome a la libertad de moverme libremente en el lugar en el lugar estoy diciendo, digamos, la comunidad donde yo vivo, no la casa, sino
la comunidad donde yo vivo, el municipio, el departamento donde yo vivo, sino la libertad de circular en el país donde yo vivo, pero además la libertad de circular en el continente y en el mundo en el que yo vivo. Una de las discusiones más importantes actuales que tenemos en torno a la libertad de circulación es precisamente, o la libertad de movimiento también, es precisamente el o la visión negativa o peyorativa que tiene la migración. La migración es un derecho. ¿Y por qué es un derecho migrar? Porque tenemos el derecho a la libertad de circulación y esa libertad de circulación es parte de la primera generación de derechos humanos. Muchas y muchos de ustedes, como lo mencionaban en la primera vez que estuvimos, el miércoles pasado, ¿verdad? Mencionaban que a más de alguien yo le escuché aquí que mencionaba que había dado cobertura al tema de migración. Entonces, ¿por qué lo digo yo? Precisamente por eso, porque está tan estigmatizada la migración, ¿verdad? Tan mal vista, ustedes los conocen, ¿verdad? Es algo de lo que nosotros en este país hablamos mucho porque hay toda una comunidad de gente migrante en diversos países del mundo, principalmente Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero es un derecho, es decir, sin embargo, es algo que socialmente y con políticas públicas y económicas es un derecho que se ha visto sumamente violentado y sancionado, ¿no? Todas estas acciones de deportación, por ejemplo, masiva de migrantes, el hecho de que no se deje cruzar las fronteras, ¿no? Por ejemplo, son violaciones al derecho a la libertad de circulación. O, por ejemplo, cuando se desplaza, cuando lo contrario, ¿no? Cuando las personas no se quieren ir de donde están, sino que están en su comunidad, eh, en el área donde viven, ¿no? Y a estas personas se les obliga a irse de ahí, ya sea por motivos de violencia, ¿verdad? Por algún tipo de persecución, digamos, que no es violencia de grupos organizados, sino es una persecución de agentes estatales, por ejemplo, la policía, la Fuerza Armada u otro tipo de situaciones, se ven obligados a desplazarse forzadamente, ¿no? Y justamente esta semana, el lunes, si no me equivoco, el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos, y el Servicio Social Pasionista estuvo presentando datos sobre el desplazamiento forzado interno. Ya les voy a poner un enlace por acá si quieren ver la entrevista, los datos y tal con más detalle, ¿verdad? Pero como les decía, ¿verdad? Esto es parte de la primera generación de derechos humanos, ¿verdad? Que son nuevamente los derechos civiles o políticos o conocidas como las libertades civiles y políticas, es decir, todas aquellas derechos, valga la redundancia, ¿verdad? Que están ligados pues al tema de la libertad, ¿verdad? Y que los que principalmente nosotros conocemos son libertad de expresión, el juicio justo, les decía, libertad de circulación, religión, etcétera, y que son pues los que están reconocidos o que están colocados en la primera declaración, ¿verdad? Que es la que ustedes conocen ahora. Una vez que se empezó a caminar, ¿verdad? En este paso, en este aspecto, ¿no? A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, ¿verdad? Unos casi 20 años después, ¿verdad? En 1966, ya con el avance de estas discusiones y ver cómo podía la humanidad empezar a tratarse de manera más equitativa entre todos nosotros y nosotras, nos dimos cuenta de que, pues sí, ¿verdad? Para que nosotros nos tratemos, podamos respetar las libertades, o sea, las libertades que nosotras y nosotros tenemos no son algo que viene bueno, que está por ahí por arte como por decirlo así, de generación espontánea o de magia, ¿verdad? Sino que dependen en gran medida de nuestra condición socioeconómica. Muchas de las libertades, mucho de lo que nosotros podemos gozar en libertad o no en libertad depende de la condición socioeconómica que tengamos. Dicho de otra forma, no tiene la misma libertad de circulación una persona que vive en la colonia San Francisco, en San Salvador, o en Santa Elena, en San Salvador, que puede circular libremente y sin ninguna peligrosidad, como no es la misma libertad de circulación que tiene una persona, por ejemplo, que vive en la Campanera. ¿Y eso de qué depende, verdad? En gran medida sí de su condición socioeconómica, ¿no? No es lo mismo la libertad de circulación que tienen las personas que pueden pagar un boleto de avión a Estados Unidos que las personas que solo pueden llegar a Estados Unidos caminando por sus propios medios, ¿no? Es decir, las personas que sí tienen libertad de circulación sin ningún problema son las que pueden pagar un boleto de avión, ¿no? Y no las demás, que quizás solo podemos ir en otro medio de transporte, ¿verdad? O en último caso a pie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que empezamos a caer en cuenta de que si no solventamos el tema económico y social, ¿verdad? Y cultural, que es lo que está a la base de que yo pueda tener las libertades,
entonces no estamos caminando no estamos caminando en razón de que todos seamos iguales y de que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces ahí es donde viene la segunda generación de derechos humanos, ¿verdad? O conocido también, eh, ¿verdad? Como los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? O los DESCA, o digamos los derechos de segunda generación, ¿verdad? Que son los que estaba mencionando en este momento y que son cuáles, ¿no? Son cuáles. Los derechos económicos, sociales y culturales son, por ejemplo, el derecho al trabajo, y no solamente el derecho que yo pueda acceder a un trabajo cualquiera, sino que pueda tener la libertad de escoger el trabajo o el empleo que yo deseo. Que yo me pueda dedicar a laborar en algo que tenga que ver con mi realización personal. ¿Y por qué está puesto así? Porque está nuevamente en la perspectiva de las libertades. ¿Qué otro derecho viene en los derechos económicos, sociales y culturales? El derecho, mencioné el trabajo y el derecho a escoger el trabajo que yo deseo y requiero, ¿verdad? Pero además de eso, el derecho a que yo debo tener o se me deben dar condiciones buenas y satisfactorias de trabajo. O sea, no es suficiente con que yo tenga un empleo, ni que lo pueda escoger con libertad, ¿verdad? Es decir, el que yo quiero, que hayan opciones de los empleos que yo quiero, sino que efectivamente se me cumplan unas condiciones para que yo pueda trabajar en dignidad, ¿verdad? ¿Y con ello qué viene? Bueno, con ello viene el derecho que yo me puedo sindicalizar, por ejemplo, asociarme con mis compañeros y compañeras de trabajo si debo protestar en algún momento porque esas condiciones no se cumplen. Viene con eso también ahí mismo el derecho que yo puedo hacer una huelga si eso se me llega a violentar. Además de eso, ¿qué otro derecho tengo yo en razón de tener las mismas oportunidades económicas, sociales y culturales? Bueno, ahí viene con esta nueva segunda generación un derecho que me parece sumamente importante y que es el derecho a la seguridad social. ¿Y qué significa la seguridad social? ¿No? A tener asistencia o a tener un respaldo en aquellos casos en donde yo por enfermedad, por maternidad, por discapacidad, por accidentes laborales, por vejez o por cualquier causa, yo ya no pueda trabajar, que era lo que un poco mencionaba Natalie, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo soy madre, por ejemplo? Los, bueno, se llaman así, pues, pero los permisos por maternidad, o sea, en realidad no son eh, permiso en el sentido como algo de que a veces la palabra permiso a mí me parece que puede tener una connotación peyorativa, ¿vea? O sea, no es un permiso, o sea, es un derecho ser madre si yo quiero serlo. Es un derecho ser padre si yo quiero serlo también. Entonces, el derecho a la seguridad social nació para eso, ¿verdad? Precisamente para que yo pueda tener asistencia, y con asistencia me refiero a no perder el trabajo, a tener un goce de salario mientras yo esté de maternidad o paternidad, vea, a que se me respete mi plaza, a no perder mis condiciones que me permiten un sustento, ¿verdad? En razón de esto mismo, ¿verdad? De que yo decida ser mamá, ¿verdad? O, por ejemplo, si me enfermo, si tengo un accidente, si soy una persona discapacitada, tengo necesidades especiales, o al momento en que yo llegue a la tercera edad, que llegue a los 60 años y necesito ya retirarme, pues necesito ya jubilarme, ¿no? O sea, las pensiones, el tema de las pensiones viene de aquí, justamente de este artículo. De aquí nacen de la lucha por la seguridad social, por el cuidado de la tercera edad, vienen de este derecho, ¿no? ¿Qué otro derecho viene también en esa segunda generación? La protección a la familia y la protección a los menores de edad, ¿verdad? A la niñez, ¿verdad? Vamos a cuidar de la vejez, por supuesto, pero también de la niñez. ¿Qué viene por aquí también? El derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, aquí es una discusión que no sé si la vamos a tener ahorita, aunque sería interesante o que la puedan tener en otros espacios también, porque en la primera generación de derechos humanos, es decir, en la carta, no en la primera, el primer derecho, ¿cuál es? Es el derecho a la vida. ¿Por qué es el derecho a la vida el primer artículo? Claro, porque la vida es la condición fundamental para que yo pueda buscar todas las libertades, ¿no? Si no hay vida, no puedo yo estar en la búsqueda del resto de libertades, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Luego de todos estos años nos hemos dado cuenta que no solamente se trata de proteger o de resguardar la vida, es decir, de que un ser humano, iba a decir ser vivo, pero ahí no estamos en este punto todavía. No se trata solamente de que un ser humano logre llegar a la vida o nazca, por ejemplo, o esté con vida, sino que
es necesario que tenga un nivel de vida adecuado. Y eso es un derecho, el derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que debe tener una cantidad mínima de alimentos, una cantidad mínima de ropa, una vivienda en la que pueda crecer y subsistir o resguardarse, ¿verdad? Y que al mismo tiempo pueda mejorar esas condiciones de existencia, ¿verdad? ¿Qué nos suena ahorita en este momento? Seguridad alimentaria, el derecho a la vivienda, que ya vieron que tan cara está la vivienda aquí en el país actualmente, etcétera, ¿no? ¿Qué otras tres cosas? Y ya esto para cerrar, voy a dar un espacio para preguntas y respuestas antes de que pasemos a la tercera generación de derechos. ¿Qué más bien en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales o Culturales, perdón, o en la segunda generación de derechos humanos? El derecho a la salud, el derecho a la educación y, no menos importante, ¿verdad? El derecho a la vida cultural, artística y científica, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí cierro, ya voy a dar un espacio brevísimo para preguntas y respuestas antes de que hablemos de la tercera generación y pasemos al siguiente tema. Porque precisamente, ¿verdad? Como decía al inicio, nos dimos cuenta de que para poder garantizar las libertades, tenemos que garantizar que todos tengan las mismas condiciones. ¿Y las condiciones de qué dependen? De cuestiones económicas, sociales y culturales. Tengo que tener trabajo, pero un trabajo con buenas condiciones. Si no las tengo, tengo que poder quejarme, ¿verdad? Y además tengo que exigir que se me pueda dar una seguridad social si yo me enfermo, si soy madre, si envejezco, cuando ya no pueda trabajar. Aparte de eso, necesito que mi familia esté protegida y los menores de edad también. Necesito también tener acceso a poder comprar una casa, ropa y comida. Pero para poder tener acceso a eso, también necesito tener derecho a estudiar, a educarme, a llegar hasta la universidad y los grados más altos si yo quiero, o incluso a poder tener acceso a otro tipo de educación técnica o especializada de otro tipo, ¿verdad? Pero asimismo también tengo que poder tener derecho yo a poder conocer o acceder a la historia de mi país o a otro tipo de manifestaciones artísticas y culturales de otra manera. Es necesario que yo tenga, por ejemplo, acceso o pueda utilizar las plazas, los parques y todos los espacios públicos del lugar o del país en donde vivo, no solamente para ir a jugar pelota, o también para jugar pelota, pero además de eso, para ir a ver el teatro, escuchar música, por ejemplo, ver ferias científicas, ¿no? Entonces, es así como llegamos más o menos por allá, por finales de los 70, con dos generaciones de derechos humanos. Quiero dar un espacio ahorita porque no sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que les he expuesto a continuación y vamos a ver la última generación, la tercera generación de derechos humanos, ¿no? Hola, sí, a Hola, mí me Meli, ¿qué surge, tal? bien, a mí me surge una duda porque yo desde hace días estoy, bueno, me surge la duda respecto, por ejemplo, con el derecho al trabajo. ¿Podría considerarse que eh, los desalojos y y el cero, pues propuestas reales para que tengan una forma de trabajo de los vendedores informales del centro podría ser una violación al derecho laboral? Sí, podría considerarse como una violación al derecho laboral porque em, claro, es decir, sería bien importante que tuviéramos, bueno, sería bien importante poder hacer esa discusión. No sé si alguien aquí ha estudiado economía y si no, o si tiene algún estudio económico, me gustaría que participara, pero aunque hay una diferencia en términos económicos entre lo que se considera trabajo y entre lo que se considera empleo, es decir, el empleo se considera, si no, espero no estarme equivocando acá, yo creo que no, ¿verdad? Con el empleo lo que se entiende es todas las condiciones de formalidad, ¿verdad? Es decir, lo que se conoce como el sector formal, que tiene un contrato, seguro social, todas las prestaciones de ley de las que estamos hablando, y el trabajo que está más ligado, o sea, esto cabe dentro de esto, pero que está más ligado a todo el sector informal, ¿verdad? Todo este sector que trabaja con negocio propio, ¿verdad? Que tiene otro tipo de contrataciones como am, servicios profesionales, ¿verdad? U otro tipo de formas de vida, ¿verdad? Pero aquí de lo que se trata es, ¿verdad? Idóneamente todo el mundo tendría que tener empleo, ¿verdad? Lo que coliga la seguridad social y todas las condiciones de las que hemos hablado, pero si se le quita o si se le prohíbe, ¿verdad? A las personas
si se les dificulta o se les anula que puedan subsistir de otras formas que son legales o lícitas, ¿verdad? O que no van contra la ética o que no rompen alguna ley, ¿verdad? Si es un tipo de violación, digamos, a los derechos económicos, sociales y culturales, porque ¿cuál sería, por ejemplo, el impedimento? O pensemos cuál podría ser un impedimento legal o ético para que a mí me impidan, por ejemplo, vender libros en la Avenida España. Yo sé que cualquiera podría venir y decir, y esa no, pero lo que pasa es que si nos ponemos a pensar, y esto es una visión instrumentalizadora de los derechos humanos, lo que voy a decir ahorita, pero lo voy a decir como ejemplo. Alguien podría venir y decir, no, pero es que como yo tengo derechos económicos, sociales y culturales, parte de mis derechos culturales es que el centro se vea bonito, que los edificios estén libres para que yo pueda caminar. Yo necesito la libertad de circulación para poder pasar por esas aceras porque están llenas de vendedores. Pero también estas personas necesitan tener condiciones para poder ganarse la vida. Entonces, si solo se les está, claro, es decir, garantizar los otros derechos es importante, pero si solamente se les está desalojando, como vos decías, ¿verdad? Pero sin brindar ninguna alternativa para que puedan subsistir, ¿qué es lo que se les está haciendo en el fondo? Sí, Jacqueline. Yo quería mencionar a esto que quizás también podemos hablar de una sucesión de violaciones a derechos. Desde el momento en el que alguien no tiene una vivienda digna, tiene derecho a educación, no tiene los medios para tener educación, y lo único que le toca es que trabajar desde una temprana edad, que 12 años, y lo que le toca es un trabajo informal, como, no sé, vender dulces en el centro. Muchas gracias, Jacqueline. Efectivamente, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que vamos viendo aquí, eso es lo que yo quería llegar, es que en realidad nos vamos dando cuenta de que los derechos humanos están relacionados unos con otros todo el tiempo, ¿verdad? No hay un ámbito único en el que un derecho, o sea, en el que solamente se manifieste un derecho humano, ¿verdad? Ahorita te doy la palabra, Gaby, muchas gracias. Sino que precisamente, ¿verdad? Los derechos están in- interrelacionados unos con otros porque nosotras, las personas, estamos interrelacionadas unas con otras y las circunstancias también. Entonces, donde hay la violación de unos derechos, hay la violación de otros y etcétera, ¿no? Sí, Gaby. Hola, lo siento porque ando gripe, pero ¿cómo nos aseguramos entonces que precisamente no se haga un uso utilitarista de los derechos humanos? Es decir, porque es bien subjetivo, o cada quien considera tener la razón, como tú puedes decir, es mi deber asegurar que el centro histórico esté limpio, la persona que vende ahí puede decir, es mi derecho también vender ahí. Entonces, ¿qué es lo que o quién tiene como la última palabra sobre esto? Esa es una excelente pregunta, Gaby. Miren, justamente, ¿verdad? Una de las principales dificultades, ¿verdad? Del incumplimiento de derechos humanos, si nosotros nos ponemos en la perspectiva. em, Gracias, Natalie. Te voy a dar la palabra, digamos, después de que haga la exposición sobre la tercera generación, porque quisiera cerrar con este espacio para terminar el tema, pero te voy a dar la palabra, si no te molesta, cuando termine con la tercera generación de derechos y así retomamos tu opinión. Respecto a lo que mencionaba Gaby, gracias a ti por la comprensión. Sí, ¿verdad? Ese tema justamente es una de las cuestiones más difíciles porque lo que requiere, ¿verdad? Que nosotros podamos garantizar los derechos de todas y todas es nuevamente que nos sentemos y que hagamos consenso, ¿verdad? Que dialoguemos entre nosotros y nosotras, pero claro, es decir, tenemos condiciones diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, ¿verdad? Eh, es difícil a veces que nos pongamos de acuerdo por, quiero ver si alguien me puso que es utópico, es cierto, los derechos humanos tienen un carácter utópico e idealista, ¿verdad? Y hay algunas circunstancias en las que hay que decirlo, lastimosamente por el mayor esfuerzo que hagamos, puede ser que no logremos conseguir que se cumplan 100%, pero eso no quiere decir, y
porque nosotras y nosotros que estamos aquí tenemos ideales y creemos en las utopías, que no valga la pena hacer el esfuerzo por pensar que en un momento sí los vamos a tener. O sea, y esa es la cuestión, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que suele pasar con los derechos humanos al momento que se proponen o al momento que se revisan los problemas es que quizás en este momento esa situación algunas veces no la vamos a lograr resolver, pero con el avance histórico de estos mismos derechos o con el avance de las luchas, sí, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir, verdad? Que probablemente, y voy a poner un ejemplo, permitiéndome utilizar el ejemplo que ustedes acaban de poner, lo que quiero agregar es, lo vamos a ver igual después, Natalie, gracias. Con el ejemplo que acabo de utilizar Gaby, ¿no? Y que justo el ejemplo del desalojo y tal y todo lo demás. Miren, anteriormente, por ejemplo, quiero decir esto con mucho, con un gran cuidado, ¿no? En el periodo monárquico, aquí no, ¿verdad? Me estoy remontándome a Europa, porque aquí nosotros hemos sido una colonia, por eso vamos a ver perspectiva de colonial, porque América fue una colonia. En el periodo, los periodos monárquicos, cuando habían mercados y querían desalojar a alguien, en muchos casos ni siquiera les desalojaban, los mataban. A todos y todas y no solamente era desalojo, no, o sea, no era desalojo, sino que era masacre, ¿no? Ya, y arrasaban con todo y con todo lo demás. O sea, ahora sí, está, hay que discutir sobre cómo se hacen los desalojos actualmente y tal, ¿no? No sé, por ejemplo, si algunas de estas personas le fueron amenazadas con el régimen de excepción, que es una discusión que vale la pena tener si no se iban de ahí, por ejemplo, y esa es una violación a derechos humanos, ¿no? Pero lo que yo esperaría, ¿verdad? Es que en algún momento si se tiene que desalojar y seguramente hay algún caso en donde sí se haya dado pacíficamente, pero en este momento no lo conozco, lastimosamente acá, ¿verdad? Es que nosotros con los derechos humanos, con la perspectiva de derechos humanos para la vida, estas instituciones o la gente que tiene que ejecutar estos desalojos, no solamente llega a decirles, mira, quítense todos de aquí, ¿verdad? Sino que cuando se necesite hacer un desalojo, todo el proceso del desalojo debería ser un proyecto, es decir, un plan grande, perdón, un plan en el que se va paulatinamente a dialogar o entrar a una fase de diálogo con estas personas para ver qué alternativas podrían tener y cómo paulatinamente podría irse cambiando esta situación. Lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, si yo identifico que la población que vende libros en la Avenida España en este momento no pueden tener otra forma de vida, yo lo que haría es, por ejemplo, identificar si tienen niños o niñas, eh, estas familias o estas personas con estos negocios y ver, garantizar de qué manera estos niños y niñas, eh, por decirte algo, tengan mejor acceso a la educación y otras condiciones, precisamente para mejorar las condiciones de vida de esta familia y que esas formas de subsistencia estén cambiando, ¿no? Esa es como un poco la idea, ¿verdad? Pero sí, o sea, lastimosamente a veces, porque no tenemos garantizadas todas las cuestiones, no logramos resolver las cosas con perspectiva de derechos humanos y entonces las llegamos a ver así, ¿verdad? Como bien utópicas, como bien ideales. Pero si nosotros trabajásemos o tuviésemos esa perspectiva y planeáramos, pensáramos así, eh, en todos los ámbitos y en todo momento, quizás las cosas pues sí podrían ser distintas, ¿no? Podrían funcionar de otra manera, pero lo que yo no quiero que pensemos es porque algo que no se da ahorita o porque pareciera ser utópico, eh, hay que perder la esperanza de que no se vaya a dar, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que como humanidad, a El Salvador esto todavía le falta, ¿verdad? Pero yo creo que como humanidad quizás nunca pensamos que íbamos a juzgar a criminales de guerra o criminales de lesa humanidad. Sin embargo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, sí tuvimos, eh, sí tuvo Europa, sí tuvo Alemania juicios, procesos en donde sí se juzgó a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, que antes no se consideraban de esa manera porque pues en la guerra no habían reglas, ¿verdad? Claro, situaciones tan duras como estas, como las que estamos comentando de quién prima los derechos de qué, es bien difícil dialogar, los consensos no se logran, parece que esto es utópico, parece que no sé qué. eh,
pues sí, nos tocan y nos mueven a veces a reflexionar, ¿verdad? De cómo, de que pareciera que la situación no tiene solución. Sin embargo, pues sí la puede tener, ¿verdad? Aunque parece difícil, pero depende, pues, esto de varios factores, ¿verdad? Del diálogo, como decía, en gran medida de no perder la esperanza en que las cosas pueden cambiar, en otra medida también de ciertas voluntades. En gran medida también depende de qué tanto reforcemos la comunidad entre nosotras y no solo pensar en mis intereses, sino en los intereses de todas y todos, que yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que el principal componente de los derechos humanos desde la primera generación, segunda y tercera es que nos demos cuenta de algo que quizá no pensamos nosotros todos los días, ¿verdad? Y es que somos una comunidad. La humanidad es una comunidad. Y cuando tiene conflictos es cuando hay ruptura en la comunidad. O sea, hay ruptura mía con mi hermana, con mi compañero, con mi padre, con mi madre. Hay un hecho que rompe eso, ¿verdad? Entonces yo empiezo a pensar en qué es más importante, cómo pienso yo y no cómo piensa el otro. Y entonces así se va rompiendo en cadena qué sería mejor para todas y todos, pero los derechos humanos son una apuesta para volver, creo yo, a esa visión de comunidad en vez de una visión de competitividad entre nosotras y nosotros, que es la que actualmente prima o que es la que actualmente tiene más fuerza y que lastimosamente los sistemas económicos han reforzado todavía más, sobre todo el capitalismo y el neoliberalismo, ¿verdad? Que nos hacen con una cuestión de competir entre nosotras y nosotros hasta en los ámbitos más privados y más pequeños, ¿verdad? Pero los derechos humanos tienen otra perspectiva, ¿verdad? Que es la de hagamos comunidad primero para disfrutar nuestras libertades, luego para disfrutar nuestras condiciones, luego, que es la tercera generación que vamos a ver ahorita, para cuidar, hacer comunidad no solamente entre nosotros de nuestras libertades y condiciones, sino con el resto de especies, con el planeta, ¿verdad? Etcétera. Entonces, perdonen que me extendí un montón, me emocionó. Me emocionó el tema y me emocionó la pregunta. Gracias, Gaby. Natalie decía que quería agregar los derechos de las empresas que poseen edificios o pagan impuestos si no tienen visibilidad ni acceso, ¿verdad? Eh, creo que no entendí quizá muy bien. Voy a clarificar luego esta pregunta cuando termine de hablar acá de la tercera generación de derechos humanos. Pero, ¿verdad? Prácticamente cuando estábamos hablando acá de la tercera generación, ¿verdad? Es que estamos hablando de los años 80 para acá, ¿verdad? Y que son para incentivar ciertas cuestiones que podrían considerarse como el progreso social, ya no solamente de las personas a nivel individual, porque venimos de la libertad individual, sino elevar ya el nivel de vida de las poblaciones como conjunto, ¿ven? O sea, primero vamos con las libertades individuales, luego con las condiciones individuales, pero ahorita vamos ya con la vida de los pueblos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los derechos de tercera generación que vienen de los 80 para acá, ¿verdad? Por ejemplo, que sea un derecho el uso o la utilización de avances científicos y tecnológicos, ¿verdad? También que se puedan solventar de manera efectiva los problemas de acceso a alimentos, ¿verdad? Que sea un derecho también la forma en que demográficamente estamos distribuidos en un país, ¿verdad? Cómo construimos, no solamente tener vivienda, sino cómo la construimos, hacia dónde, con qué seguridad, etcétera, ¿no? Que se puedan solucionar las desigualdades educativas, ¿verdad? Y por supuesto, que se puedan solventar los daños que se le ha hecho a la naturaleza. Y ahí viene toda esta serie de derechos del medio ambiente, ¿verdad? Precisamente en cuidado de el planeta en donde habitamos, el espacio en el que convivimos entre nosotras y nosotros. ¿Cuál es otro de los derechos que aparece también ahí, verdad? Es el derecho, y eso me parece bien importante, pero como me parece importante que lo discutamos en razón de unas cosas que mencionaba yo hace un momentito, pero aparecen los derechos del consumidor, ¿verdad? ¿Por qué es importante que hablemos sobre esto? Porque son derechos que están ligados, por supuesto, a cambios en el sistema, en los sistemas económicos, ¿verdad? Nosotros tenemos ya buen tiempo, ¿verdad? La humanidad em, existiendo en un sistema en el que es bien importante el capital, ¿verdad? Pero a partir de los 80 hacia acá, ¿verdad? El sistema económico capitalista, ¿verdad? Ha mutado en algo que se conoce o que actualmente se denomina como el neoliberalismo, ¿no? Y el hecho de los derechos de consumidor, ¿verdad?
aunque buscan proteger a las personas, ¿verdad? Y sus intereses de consumo, como lo dice así, ¿verdad? La verdad es que lo que buscan proteger acá, pues, son una serie de contratos, ¿verdad? Y de ofertas a los que las personas de manera individual pueden acceder, ¿verdad? Está también perdón, para cerrar este tema, el derecho a la libertad del desarrollo de una personalidad, es decir, el libre desarrollo de la autonomía, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, está el derecho a la libre determinación de los pueblos. Este derecho es sumamente importante porque está legado en el caso de la autodeterminación y en el caso específicamente de América Latina a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que son los que históricamente, ¿verdad?, han sido colonizados, maltratados por otras naciones, ¿verdad? U otros poblados. Entonces, luego también, y actualmente ya, pues 2000 para acá, han surgido otros derechos que se les puede considerar, algunos los llaman de cuarta generación, ¿verdad? Que son derechos más ligados a las nuevas tecnologías, el derecho, por ejemplo, a existir digitalmente, ¿verdad? A tener una identidad digital, una reputación digital, etcétera. Pero como mencionábamos al inicio, ven, a medida que va cambiando, los avances se van dando, ¿no? Y esto creo que Reini lo decía, ¿no? Que lo que ha posibilitado, por ejemplo, decía, las redes sociales en torno a ciertos avances, discusiones del feminismo, etcétera, etcétera y tal, también es un escenario de derechos humanos, ¿no? O sea, hay el hecho de que podamos tener garantizados nuestros derechos ahora digitales, por ejemplo, nos permite reclamar algo por lo que todos pasamos, ¿verdad? ¿Por qué mi identidad o mi DUI y mis datos están colocados en la Chivo Wallet? Sin mi permiso, ¿no? Por ejemplo. Es parte de los derechos digitales, del derecho a la protección de mi identidad y de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Quiero dar espacio para 2 intervenciones antes de que hagamos un receso de 5 minutos. Reini, Hola, sí, es que yo no me aparece el icono para levantar la mano, por eso no la levanto. no te preocupes. Ajá. Sí, solo quería hacer una pregunta porque no sé si es mi interpretación también, por ejemplo, con los derechos de la niñez, si serían como, la voy a plantear así la pregunta, también no sé si es la forma correcta de mencionarlo, pero por ejemplo, si sería como los más difíciles de garantizar, porque la niñez depende de otras personas, o sea, si se violentan esos derechos, ¿verdad? Tiene que ser como otra persona también para exigirlos, entonces, ajá, tengo como esa duda. Gracias, Reini, por tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, si no voy a contestaría ahorita la de Reini. ¿No? Bueno, gracias, Reini. Sí, a mí me parece que los derechos de la niñez precisamente, yo coincido, ¿verdad? Son uno de los más difíciles de garantizar porque, por supuesto, la niñez es una población, así como la población de tercera edad, que depende de otra parte de la población. Entonces, aquí la invitación, como decía hace un momento, es que, claro, es decir, con la perspectiva de derechos humanos, nosotros deberíamos de tender a pensar más comunitariamente. ¿Por qué reitero este punto? Porque anteriormente, y esto nosotros no lo revisamos acá, pero me parece pertinente comentarlo en ese momento, anteriormente en otro tipo de civilizaciones o de comunidades antiguas, la crianza de los niños no recaía, de los niños y niñas, perdón, no recaía solamente sobre 2 personas o sobre una persona, sobre la madre. La crianza de los niños y niñas siempre era recaída y compartida por toda la comunidad, ¿no? Como la crianza de las personas si llegaban a ser mayores o etcétera, ¿no? Entonces, claro, es decir, es difícil garantizar el cumplimiento de ciertas poblaciones, como por ejemplo niñas y niños o personas discapacitadas, porque implica que nosotras y nosotros tengamos primero una visión de vida comunitaria, ¿verdad? De que yo sienta que los niños y las niñas, todos los niños y las niñas, sean mis hijos o no sean mis hijos, son mi responsabilidad cuidarlos. Yo veo un niño en la calle, es mi responsabilidad, ¿verdad? Yo estoy súper de acuerdo con esto que acaba de decir Gaby, ¿verdad? O sea, es súper necesario porque la vida comunitaria efectivamente, o sea, por eso les digo que, por eso, gracias Gaby por esta opinión, o sea, que a mí me parece que esa es la apuesta que está en el fondo de los derechos humanos, que nosotros volvamos a la visión comunitaria.
¿verdad? Porque esa visión comunitaria, si ya nos ponemos a verla con cuidado, nos salvaría de muchas cosas. Disminuiría, por ejemplo, que una niña o un niño pase hambre, pero ¿cuántos niños no vemos en la calle? Mucha gente pasa alrededor y nadie se acerca. O cuando hay maltrato a niños y nadie se mete, o peor, situaciones de abuso, que la comunidad, la gente que está alrededor se da cuenta, pero nadie interviene, ¿no? Es lo que suele pasar cuando hay a veces violencia contra la mujer en la calle, nadie se mete, porque no tenemos esa perspectiva comunitaria. Ni siquiera entre nosotros, ya no se diga con otros seres vivos, ¿verdad? Están maltratando a un animal o nadie interviene, ¿verdad? Están dañando el medio ambiente, no se mete nadie. O sea, claro, ya sabemos que hay gente que sí está luchando y tal, pero lo decía para explicar justamente ese punto. Yo concuerdo contigo, Reini, ¿verdad? Que sí es difícil justamente por eso, porque todos los derechos humanos necesitan que nosotros tengamos una perspectiva de comunidad para que se puedan cumplir efectivamente. ¿Qué necesitamos para resolver nuestros problemas de diálogo? Por ejemplo, sí, poder dar nuestra opinión, pero también escuchar la de los otros y asumirla, ¿verdad? Y tratar de comprenderla de verdad, o sea, de hacerla parte de la comunidad, ¿verdad? Pero es bien difícil porque casi siempre estoy concentrado en mi opinión y quiero que escuchen mi opinión y eso es algo que suele suceder, ¿verdad? Por las configuraciones sociales que hemos tenido, pero correcto, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si hacemos, son las 10 perdón, yo es que yo tengo la hora de la computadora, son las 7:23. ¿Les parece si hacemos un receso de 5 minutos y a las 7:28 estamos de regreso acá? ¿Verdad? Para que se estiren, se levanten, se estiren, se levanten y yo bajando las manos, se estiren, se levanten, eh, tomen agua, vayan al baño, lo que necesiten, porque sé que he hablado bastante, ¿verdad? Y ahorita pues al regresar vamos a continuar con el otro tema, vamos a ver un par de materiales audiovisuales y vamos a conversar un poquito para hacer el cierre ya de la sesión. Entonces, nos vemos acá, les quité un minuto, perdón, 7:29, nos vemos aquí de regreso.
Bien, estamos de regreso ya, todas y todas por acá. Quiero que si tienen, excepto Reini, que no le aparece el icono, que me pongan el pulgar arriba aquí, que ya todos estamos para continuar. O alguna reacción, la primera reacción que les aparezca. Y gracias Helen, gracias Renato, Azucena, gracias. Me van poniendo aquí ya. Gracias Jacqueline, gracias Reini. Quiero ver. O en el chat, vea, también es opción. No sé los demás ahí ya. Emma, David, Melissa. Pero me faltan. Briseida me falta. Natalie me falta. ¿Quiénes me faltan por acá? Ya. Ya. Aquí están todos. Va. Entonces, bueno, no, recapitulando, ¿verdad? Tres cosas, ¿verdad? Los derechos humanos, y ya ahorita vamos a cerrar el tema con estos videos que vamos a ver. Los derechos humanos em, forman parte de procesos históricos, ¿verdad? A medida que va avanzando la historia y las luchas y identificándose las necesidades, se van modificando así em, nuevos derechos o nuevas situaciones en donde es necesario que nosotros consensuemos que hay algo que se debe proteger porque es para nuestra dignidad, es parte de nuestra dignidad, ¿verdad? Sí, los derechos humanos son difíciles, han sido difíciles de alcanzar, ¿verdad? Precisamente porque implican cuestiones que hemos dialogado acá, ¿verdad? Implican diálogo, implican consensos, implican una visión de comunidad que no siempre tenemos, ¿verdad? Eh, etcétera, ¿no? Ahora, los derechos humanos también, y hay que decirlo, ¿no? Como tal, como veíamos el miércoles pasado, respecto de la historia de la humanidad, tienen poco tiempo, ¿no? Y esa es una de las razones por las que también, ¿verdad? Todavía hace falta camino por recorrer, ¿verdad? Porque estamos hablando del 1948 en adelante, ¿no? Todavía no tiene ni 100 años, ¿verdad? Mientras que la humanidad de historia tiene, ¿cuánto? ¿Verdad? Tenemos miles de años, pongámosle en consenso, pongámosle 2000 años, pues aunque tenemos más, pero por lo menos 2000 años de historia, ¿verdad? Versus los derechos humanos que no tienen ni 100 y lo que faltan, ¿no? Claro, lo que pasa es que como hemos identificado que es una forma de verdad, que hay una posibilidad que nos respetemos entre todas y todos, por eso exigimos bastante de ellos y eso está bien, eso está bien. Entonces, vamos a cerrar ahorita este tema, ¿verdad? Eh, vamos a ver em, qué son los principios del derecho internacional humanitario, ¿verdad? Vamos a ver cuál es su diferencia también, ¿verdad? Con el derecho consuetudinario de los derechos humanos, ¿verdad? Yo no sé, o bueno, creo que sí, estoy segura de que sí, de que todas y todas ustedes han escuchado eh, hablar del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿verdad? Pero digamos, lo que quisiera preguntar es, y si alguien me lo puede poner en el chat, mucho que mejor, si todas y todos ustedes conocen con por qué nació, en qué momento nació o a raíz de qué nació el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a ver precisamente este material para ver la diferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los nombres se parecen, pero hay una diferencia importante. Así que no sé si alguien ya me puso aquí eh, cuándo empezó, o cuándo fue el origen o qué detonó la existencia del Comité Internacional de la Cruz Roja o la Cruz Roja, como se conoce comúnmente. ¿No? ¿Nadie? Bueno, miren, el Comité Internacional de la Cruz Roja, exactamente, Jacqueline, gracias. El Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí está. Muchas gracias. Se creó precisamente en razón, ¿verdad?, de que la humanidad se encontraba, ¿verdad?, en conflicto, ¿verdad? Entonces, para precisamente brindar auxilio a las personas que se veían afectadas durante el conflicto y o en razón del conflicto, ¿verdad? Entonces, allí fue precisamente el surgimiento de esa institución que actualmente y desde esos procesos históricos tiene un despliegue internacional, ¿verdad? Entonces,
el Comité, perdón, Internacional de la Cruz Roja, ¿verdad? A partir de todo ese trabajo, el reconocimiento que todos ellos hacen, ¿verdad? De lo que sucede en la guerra, de los conflictos y tal, son ellos, ¿verdad? O es esta organización quien pone las primeras bases para discutir, por ejemplo, los convenios de Ginebra, ¿verdad? ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Que es lo que vamos a hablar ahorita. Si hay un derecho a la guerra o si no lo hay. ¿Cuál es la diferencia entre ese derecho internacional humanitario así y entre los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja es quien, por decirlo de alguna manera, puso casi que en primera instancia esta discusión sobre la mesa, porque eran ellos quienes atendían toda pues sí, las masacres, las heridas y tal y todo esto, quienes reconocían o hacían lo más posible por reconocer personas en los conflictos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces voy a poner ahorita son 4 videos, ¿verdad? Que son igual no duran más de 3 minutos y vamos a conversar al respecto de ellos. Por favor, me confirmen si pueden escuchar el audio, ¿verdad? El primero que vamos a ver se llama ¿Qué son los convenios de Ginebra? El segundo, ¿verdad? Es que vamos a ver cuáles son los principios del derecho internacional humanitario. Y el tercero y último que vamos a ver es de cuál es la diferencia entre el derecho internacional humanitario, perdón, y el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver. Espérenme. Ahora, ¿por qué estaba mencionando a la Cruz Roja, al Comité Internacional de la Cruz Roja? Bueno, porque estos videos que vamos a ver, precisamente ya por todo lo que dije y conversamos, recuerdo que fue a raíz de... Gracias Renato, perdóname que no te había leído la respuesta, correcto, ¿verdad? Este material que vamos a ver es un material elaborado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿verdad? Es precisamente hecho por ellos, ¿verdad? Por eso me parece importante que lo veamos porque es breve, muy explicativo y va a llegar al punto de lo que quiero que discutamos ya al final. Ahorita lo voy a poner, espérenme. Ujú. Vale, entonces estamos viendo ahorita, vamos a ver qué son los convenios de Ginebra. Internacional humanitario protege a las personas en el derecho internacional humanitario protege a las personas en todo el mundo al limitar el sufrimiento que provocan las guerras. Los convenios de Ginebra de 1949, firmados por países de todo el mundo, establecen distinciones claras entre quienes combaten y quienes no, como los heridos, las personas civiles y los prisioneros de guerra. Hoy en día siguen respondiendo a las dificultades que atraviesan las personas y las sociedades como consecuencia de las guerras modernas. El primer convenio protege a los militares heridos y enfermos. Establece la obligación de dar un trato humano, atención médica y protección contra la violencia, en particular contra el homicidio y la tortura. Dispone la recolección de los enfermos, heridos y fallecidos, así como la protección del personal y las instalaciones de salud. El convenio reconoce la Cruz Roja y la Media Luna Roja como signos visibles de protección. El segundo convenio adapta el primero a las Fuerzas Armadas en el mar, los heridos, los enfermos y los náufragos. El tercer convenio protege a los prisioneros de guerra. Se los debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia. No deben ser sometidos a violencia sexual. Las mujeres y otros prisioneros de guerra en una situación particular de riesgo gozan de protección específica. Los prisioneros de guerra deben recibir en forma adecuada alimentos, agua, ropa, alojamiento y asistencia médica. Se les debe permitir escribir cartas a sus seres queridos y recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, y deben ser liberados sin demoras tras el fin de las hostilidades activas. El cuarto convenio protege a las personas civiles, en particular las que están en manos de una parte adversaria. Las personas civiles protegidas deben ser tratadas con humanidad. Actos como el homicidio y la tortura no se permiten en ninguna circunstancia. No deben ser sometidas a violencia sexual. Los grupos que corren riesgos particulares, como las mujeres y los niños, gozan de protección específica. Una potencia ocupante, en la medida de lo posible, debe procurar que la población disponga de alimentos e insumos médicos. El convenio establece normas relativas a la asistencia humanitaria y protege a las personas civiles detenidas, que también tienen derecho a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los convenios deben aplicarse sin discriminación de ningún tipo, por ejemplo, por raza, sexo, nacionalidad, religión u opinión política. Mientras que los convenios regulan los conflictos armados internacionales, es decir, entre los estados,
El artículo 3, común a todos ellos, concede protección fundamental en todos los conflictos no internacionales, es decir, aquellos en los que participan actores no estatales. Esta disposición es muy importante, ya que este tipo de conflictos representan la mayoría en la actualidad. 3 protocolos adicionales amplían la protección que otorgan los convenios. El protocolo primero, que abarca los conflictos armados internacionales, contiene las hostilidades, entre otras protecciones importantes. El protocolo segundo plantea normas esenciales para determinados conflictos armados no internacionales, mientras que el protocolo tercero reconoce el cristal rojo como emblema adicional. El derecho internacional consuetudinario complementa los tratados para todo tipo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario defiende a la humanidad en medio de los conflictos. Su objetivo es prevenir lo peor en los peores momentos. Cuando se respeta, puede evitar que se produzcan daños extremos y facilita así el retorno a la paz. En una situación de guerra. Bien, antes de que veamos el próximo, no sé si hay alguna reacción, alguna consulta, alguien que lo quiera compartir por el chat. ¿No? Bueno, vamos a ver el siguiente entonces, que es sobre los principios del derecho internacional humanitario, ¿ok? El derecho internacional humanitario establece normas sobre la manera en que debe llevarse a cabo. Los estados las formularon para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Estas normas establecen qué objetivos es lícito atacar y de qué manera, en función de un equilibrio delicado entre necesidad militar y humanidad. Al igual que todo el derecho internacional humanitario, se aplican independientemente de los motivos para combatir. Se destacan 3 principios: distinción, proporcionalidad y precaución. El principio de distinción exige que las partes en un conflicto distingan en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques contra objetivos militares, entre ellos los combatientes, no están prohibidos. Por el contrario, nunca debe atacarse a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Están prohibidos los ataques directos en su contra, al igual que los ataques indiscriminados, es decir, ataques que por su naturaleza alcanzan tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil sin distinción. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares cuando se prevea que causen incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Básicamente significa que un objetivo militar solo puede ser atacado siempre que se prevea que los posibles daños de carácter civil no superen la ventaja militar esperada. El principio de precaución establece que las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. En el ataque, las llamadas precauciones activas implican hacer todo lo posible por verificar que los objetivos sean efectivamente objetivos militares, anular o suspender un ataque si se advierte que el objetivo no es militar y dar aviso con la debida antelación de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Las llamadas precauciones pasivas establecen que deberán tomarse todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son complementarios y deben respetarse los 3 para que un ataque sea lícito. Estos principios, al igual que el derecho internacional humanitario en general, no impiden que ocurran las guerras, sino que constituyen una herramienta para limitar el sufrimiento y la destrucción. Al plantear reglas para la conducción de las hostilidades, el derecho internacional humanitario puede prevenir, o al menos reducir, los efectos más devastadores de las guerras. Bueno, voy a dejar de compartir un momento porque justamente yo, bueno, quería hacerles una pregunta, pero no quiero que la contestemos ahorita, sino después de este último video que hace falta que vamos a ver, y es que pues sí, ¿verdad? Yo no sé si, me imagino que ustedes se lo han preguntado, y es que si los derechos humanos o todo lo que hemos estado hablando surgió a partir de los conflictos,
conflictos bélicos, dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué sigue habiendo conflictos entonces si ya estamos con un marco de derechos humanos? ¿Por qué sigue habiendo guerras en diferentes partes del mundo y de distintas maneras? ¿Verdad? ¿Por qué se sigue utilizando esa forma de resolver los conflictos, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿cómo así? Como lo decía el derecho internacional, el video que acabo de poner, ¿cómo así que la regla tiene guerras? Perdón, ¿cómo así que la guerra tiene reglas? ¿Qué significa eso? Que la guerra tenga reglas, ¿verdad? O cosas que se permiten reglamentarias en la guerra, ¿verdad? Es algo sobre lo que quiero discutir y voy a poner este último material ahorita. Ay, perdón. Bueno, y además de que si la guerra tiene reglas, ¿qué significa eso de cara a los derechos humanos, verdad? Que esa es como la otra pregunta. Denme un segundo. ¿Qué pasa? No, aquí está. Quiero ver si, no sé si, no le di para que lo escucharan, permítanme. Aquí está. ¿Cómo distinguir el derecho internacional humanitario del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional? El DIH y el DIDH son dos marcos normativos internacionales con algunos objetivos en común. Ambos protegen la vida y la dignidad de las personas. Sin embargo, tienen muchas diferencias. Salvo por algunos preparativos que se realizan en tiempo de paz, el DIH se aplica únicamente en conflictos armados. El DIDH rige en todas las circunstancias, en tiempo de paz y de guerra. El DIH es vinculante para todas las partes en un conflicto armado, así sean estados o grupos no estatales. El DIDH, en principio, es vinculante solo para los estados. Las obligaciones del DIH no pueden suspenderse. Fueron concebidas específicamente para la situación extrema de un conflicto armado. Por su parte, bajo circunstancias estrictas, el DIDH permite suspender determinados derechos en caso de una emergencia pública que amenace la vida de una nación. Voy a tener el video ahí para que veamos esta diferencia importante. Cuando nosotras y nosotros estamos hablando de derecho internacional humanitario, estamos hablando de las reglas estas cuando va a haber conflictos bélicos, ¿verdad? Pero el DIDH, ¿verdad? Es precisamente, ¿verdad? Todo lo que hemos estado discutiendo anteriormente, ¿verdad? Los pactos, los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí justamente aparece la suspensión de obligaciones en circunstancias especiales. El régimen de excepción, los regímenes de excepción están contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos, que puede haber circunstancias en donde puede haber regímenes de excepción, pero como su nombre lo dice, son excepcionales y aún así hay algunas cuestiones que no se pueden suspender, como por ejemplo la garantía de un juicio justo, ¿no? Lastimosamente, en El Salvador estamos viendo que pasa un incumplimiento tremendo, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero hay circunstancias específicas y puestas en el derecho internacional de los derechos humanos, que es todo lo que nosotros hemos hablado, donde sí puede haber algunas suspensiones, pero son bien excepcionales. Ahora voy a continuar con el video por acá. El DIH, además, se relaciona con el derecho penal internacional. El DIH regula los conflictos armados. Exige la sanción penal de violaciones graves, también conocidas como crímenes de guerra. Los convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo adicional primero consideran algunas de estas violaciones como infracciones graves. Los Estados partes deben aprobar la legislación que sea necesaria para la sanción penal efectiva de las personas que cometan o den orden de cometer cualquiera de estas infracciones. Deben buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer estas infracciones y hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad, o bien extraditarlas a otro Estado parte. Otras violaciones graves deben sancionarse penalmente en virtud del derecho internacional humanitario consuetudinario.
El derecho penal internacional reconoce la posibilidad de juzgar las violaciones graves del derecho internacional humanitario a nivel internacional. Por ejemplo, los tribunales militares internacionales, instituidos tras la Segunda Guerra Mundial, y los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Hoy, la Corte Penal Internacional puede juzgar crímenes de guerra siempre que estén dentro de su competencia. El derecho internacional humanitario, el derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal internacional son complementarios. Sin embargo, cada uno ocupa su propio lugar en los conflictos armados. Bien, comentarios, a ver, por intereses económicos, a ver, Renato dice, gracias Renato, por intereses geopolíticos y económicos, el caso de Rusia, sí, bueno, eso es una discusión, ¿verdad? Que hay que tener alrededor, pero, y muchas gracias por traerlo a la mesa, Renato, sí. Vaya, lo que quería ver que viéramos aquí brevemente es, porque hemos estado hablando pues de historia de los derechos humanos, de conformación, del recorrido de los derechos humanos hasta hoy, desde dónde vienen. Probablemente me podrían preguntar, Natalia, ¿por qué no pusiste esto primero, verdad? Porque yo quería que hiciéramos una reflexión así como en forma de círculo, ¿verdad? Es decir, las como lo decíamos en la primera clase, el inicio o el comienzo de los derechos humanos se da a partir de justamente dos de los peores conflictos que ha tenido el siglo XX, que fueron las Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Luego viene la carta, ¿verdad? Los convenios de Ginebra que acabamos de ver acá. La humanidad dice, bueno, o sea, sí, bueno, como es imposible que nos dejemos de pelear, entonces vamos a poner algunas reglas para la guerra, que es el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Pero además de eso, también necesitamos otro tipo de reglas para convivir entre nosotras y nosotras y para eliminar todas esas situaciones que crean conflictos tan grandes que tenemos guerras. Ahí es donde empieza el derecho internacional de los derechos humanos, que es todo lo que nosotros vimos desde la clase pasada hasta hoy, ¿verdad? Y que ha habido hasta el momento, como decíamos, por lo menos 4 generaciones y que podrían haber más, ¿verdad? Que son los derechos de primera generación, civiles y políticos, la defensa de las libertades, segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, tercera generación, que veamos derechos medioambientales, de acceso a tecnología, etcétera, ¿no? Y los de cuarta generación que están ligadas, por supuesto, a los cambios, ¿verdad? Tecnológicos y digitales. Son las 7:51, ¿verdad? Quisiera dar en este momento este espacio para que reflexionáramos sobre el contenido que hemos visto hoy y las cuestiones que hemos de alguna manera discutido y conversado. Quisiera, no lo quiero hacer así como con dedocrático, porque no me gusta mucho, pero me gustaría que en esta oportunidad y en estos minutos que nos quedan participaran algunas compañeras o compañeros que no han participado anteriormente. Lo pueden hacer a través del chat de la llamada, de la videollamada, o pueden pedir la palabra o pueden solamente abrir su micrófono y participar acá. Es decir, sí que alguna reflexión, ¿verdad? Sobre cómo ven esta diferencia, ¿verdad? Entre el derecho internacional humanitario, ¿verdad? O lo que comúnmente se suele conocer, las reglas de la guerra, y el derecho internacional de los derechos humanos, que es comúnmente lo que nosotros decimos son los derechos humanos, es decir, lo que acabamos de revisar. Hola, yo quisiera opinar. Sí, Adelante, Emma. sí, Gracias. a mí me pareció muy interesante ver esto del tema de los derechos humanos, cómo están categorizados, así como de primera, segunda y tercera generación, y también ver que es bien como bien idealista el tema de los derechos humanos, porque si lo analizamos, ¿por qué? Viene también si lo pensamos desde el sistema de producción que vivimos en un sistema de producción capitalista y que tiene como su fundamento, que es la individualidad colectiva, y no ve como esto de la colección como entre los pueblos. Entonces, siento que desde pequeño ya venimos a esa concepción de ver todo por individual, cada quien, y si lo ponemos a analizar con el ejemplo que dio de que si una persona vendía libros en una determinada zona,
Puede ser que a otros, si lo considero de mi derecho individual, en la circulación a mí me afecta, pero no estoy pensando cómo le está afectando a la otra persona. Ejemplo, la otra persona también tiene su derecho de tener un trabajo, entonces no vemos eso. Entonces, por eso que creo que los derechos de tercera generación piensan en eso, como más, más global, unificar o ver que todos los derechos que existen se están interrelacionados. Si tengo uno, hay otro que tiene que existir también para garantizarme esa garantía. Entonces, siento que es bien importante y también tiene que ver mucha relación con esto de las guerras, porque existen y hay derechos humanos, pero es lo mismo, porque están viendo también eso, lo de los conflictos de intereses. Muchas veces las guerras son por recursos naturales, por el tema de las ideologías, entonces todo eso. Entonces, si lo vemos, que las guerras están entre países porque también son concepciones individuales, no son concepciones desde los pueblos, ¿ve? Entonces, por eso creo que es muy importante tocar esos temas y hacer el análisis, ¿ve? Que existe esto, pero ¿por qué no ha cambiado? Claro, Excel, gracias Emma. Puchica, realmente te agradezco que has hecho una reflexión, ¿verdad? Justo del todo el contenido que hemos visto, ¿verdad? Es que ese es el asunto. Ya voy a leer acá gracias Helen por la retroalimentación, le agradezco mucho. Ese es justamente el objetivo de que viéramos todo esto, ¿verdad? De que nosotros y nosotras cayéramos en cuenta de esto, ¿verdad? Ya tenemos derechos humanos, ¿verdad? Como decíamos, pero seguimos teniendo guerras y seguimos teniendo conflictos. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo conflicto, verdad? Ya lo que decíamos, no están respetadas ciertas condiciones. Y entonces, de tanto conflicto que tenemos, porque esas condiciones no se respetan, resultan las guerras, ¿no? Siguen habiendo, no con esa envergadura, digamos, pero siguen habiendo, ¿no? Y entonces, bueno, parece que tampoco las podemos evitar del todo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner incluso algunas reglas a esos conflictos, ¿verdad? Pero en el esfuerzo que tratamos de hacer para que no se vuelvan tan grandes, es ahí donde viene el derecho internacional de los derechos humanos o los derechos humanos como nosotros conocemos, ¿verdad? Y es que hay que ver la relación entre ambos, porque justamente la Cruz Roja lo explica así, o sea, son normativas que aparentemente son distintas para escenarios distintos, perdón, pero en realidad son complementarios. ¿Para qué? Para que vivamos en paz entre nosotras y nosotros. No solamente y esa es la segunda apuesta, creo yo, de los derechos humanos, ¿verdad? No solamente que tengamos empecemos a desarrollar nuevamente esa tendencia a ser comunidad como humanidad, sino que realmente vivamos en paz entre nosotros y nosotros, que busquemos otras maneras de resolver los conflictos, que ojo, vivir en paz no significa que no haya conflictos, o sea, conflictos. Claro que siempre vamos a tener porque vamos a tener diferencias, pero el asunto es que los resolvamos pacíficamente. Aunque, como decía Gabriela, ¿verdad? Aquino, a veces nos pueda parecer utópico, ¿verdad? Pero, pero es que no es imposible. Lo que pasa es que lastimosamente hasta el día de hoy quizás no hemos conocido otras nuevas formas y por eso vale la pena apostarle a a esas nuevas formas de resolver las cosas, ¿verdad? No sé si alguna o alguno más quisiera participar. Hoy sí abro el micrófono para todas y todas. Yo pedí que participaran algunos compañeros que no siempre lo hacen, ¿verdad? Pero no porque no valore las opiniones del resto de compañeros y compañeras, sino porque me interesa que participemos todas y todas de la clase, ¿verdad? Y yo sé que yo tengo, bueno, son un grupo, como lo dije la vez pasada, que le gusta bastante participar, eso a mí me encanta, ¿verdad? Pero también, pues sí, tratando de que demos chance entre todas y todas, nos quedan ya pocos minutos. Hoy sí abro el micrófono para el resto de compañeras y compañeros que quisieran brindar algún aporte o alguna reflexión de lo que acabamos de ver. ¿Nadie? Bueno, entonces miren, no se preocupen, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido opiniones, digamos, interesantes en el desarrollo de la clase del día de hoy, ¿verdad? Justamente le agradezco a Emma que haya hecho todo, digamos, ese análisis, perdón, que haya hecho ese análisis completo, ¿verdad? Del contenido que vimos. Precisamente ustedes saben que les comentaba que me gusta utilizar, pues sí, videos, otro tipo de material para que em,
que me parece, perdón, que pueden condensar algunos puntos que son importantes, ¿verdad? Ahora, quisiera reiterar un par de cuestiones, ¿verdad? Sobre lo que hablamos hoy más temprano para quienes no se habían incorporado. Más temprano, iniciando la clase, les pedí una disculpa porque, pues lastimosamente no fue posible cargar los videos para que ustedes pudieran tener la sesión de forma asincrónica el día sábado, ¿verdad? Y por esa razón, pues hemos continuado con el tema que quedó abierto desde la vez pasada. Entonces yo les había propuesto que igual vamos a continuar el sábado, ¿verdad? Con los temas que vienen, que están pendientes, y que el último tema, que es la discusión sobre decolonial, ¿verdad? De los derechos humanos, ese sí lo voy a dejar ya solventado el inconveniente que he tenido en la plataforma, sí lo voy a dejar con videos y con algunos recursos para que ustedes la revisen de forma individual y personal, teniendo en cuenta que es el último tema, ¿verdad? Y que les va a llevar menos tiempo porque la sesión que pensaba subirles el sábado es una sesión de 3 horas y esta sesión de la discusión de coloniales es de 2 horas y es menos eh, exigente para ustedes, ¿verdad? En consideración, pues sí, también al tiempo de ustedes y que en ese material va a estar también habilitado, se va a habilitar por último la evaluación del contenido que hemos visto acá. Por supuesto, ¿verdad? Que el inconveniente principal que digamos, tuve para subir los videos se debe a que pues no son videos que están puestos como estos en YouTube, ¿verdad? Que pues, si ustedes pudieron ver el aula virtual, pudieron revisar el material de la vez pasada porque está linkeado en YouTube. Entonces, la opción, la alternativa aquí es subir, ¿verdad? El material que yo he pregrabado en YouTube, que va a ser sobre esto que les decía, el tema de la discusión de la decolonialidad, perdón, y que así ustedes lo puedan revisar sin ningún problema y subir las otras cositas que les había dicho, ¿verdad? Igual el sábado lo vamos a revisar, ¿verdad? Entonces, si no hay algún comentario adicional, alguna pregunta, ¿verdad? Nos veríamos el día sábado y pues quiero reiterarles nuevamente pues las disculpas, ¿verdad? Porque lastimosamente pues sí, no estaba el material para que ustedes lo revisaran y la comunicación pudo haber sido también mejor de mi parte para con ustedes, pero hoy que ya sé que pues igual todos revisan sí el correo electrónico y el aula virtual, yo espero, me comprometo a mejorar eso en estos días de cara a la sesión que tenemos el sábado y el sábado terminar de solventar todas sus dudas y sobre también esta propuesta que les he hecho de cómo cerrar esto que estamos viendo para que sí se vayan sin problema con el módulo, lo que falta del módulo con Metsi. Entonces, hasta aquí lo dejaría, salvo que alguien quisiera comentar algo. ¿No? Entonces, bueno, les agradezco, ¿verdad? Ha sido un gusto volver a coincidir con ustedes en este miércoles. Nos vemos en la visión, perdón, aquí, bueno, con gusto, gracias a ustedes. Nos vemos en la sesión sincrónica del día sábado, ¿verdad? En el enlace del sábado que está en el aula virtual. Pasen muy buenas noches.